Bueno, familia, estamos de vuelta en el estudio y ahora sí, Dayani, cuéntanos qué te pareció este recorrido que tuvimos hoy por Cape Coral. Me encantó que la ciudad y conocer a las personas que ha ayudado. Me encantó el lugarcito donde almorzamos. Sí. Bien bonito. No, de verdad, y también quiero tomarme el tiempo para darte las gracias por haber venido hasta aquí. Y nada, esa es la idea, que conocieras Cape Coral y también, como hablamos, les puedas contar a otros realtors con los que tú trabajas en Miami, cómo es Cape Coral, cómo se mueven los precios, para esas personas que a lo mejor están un poco desactualizadas y piensan que Cape Coral es nada más un campo. No. Tú misma le des tu experiencia y bueno, lo que viviste aquí. Pero nada, quiero aprovechar entonces que estamos aquí, que nos cuentes sobre ti, a las personas que a lo mejor aún no saben quién eres. Y bueno, después vamos a estar respondiendo algunas preguntas de real estate, ¿te parece? Claro que sí. Perfecto. Entonces, cuéntanos. Bueno, yo soy contadora, yo estudié contabilidad en Cuba, después vine para acá, quise continuar estudiando contabilidad en Miami-Dade College, en FIU. Trabajaba como contabilidad cuando compré mi primera casita. Yo estaba embarazada, me pareció súper fácil el proceso de comprar mi casa y tuve pues la ilusión y dije, voy a ser realtor. Ya. Fui una de las primeras personas, yo siempre digo que minimicé mucho el trabajo de mis realtors porque fue súper fácil todo. Un fin de semana yo encontré una casa, puse contrato y cerré como en 21 días. Wow. Y dije, ese trabajo es súper fácil, voy a ser realtor. Después el tiempo demostró que no es tan fácil. Tan fácil, sí. Y empecé como realtor. A los poquitos tiempos, como 2 años, yo estaba muy involucrada con el proceso del préstamo. Por mi curiosidad, como era contadora, siempre como que me dio más curiosidad pues la parte de los taxes, del financiamiento. Y la financista con la que yo trabajaba pues me dijo, ¿por qué tú no eres que financista, que tienes un background de contabilidad? Y así fue como saqué mi licencia, como a los 2 años de MLO. Coño, Y desde la fecha trabajo más como MLO, como realtor. Sí. Wow, interesante. Qué bueno que las personas entonces puedan conocer un poquitico más de tu background. Ahora sí, vamos a empezar con las preguntas porque muchas personas quieren más información y una buena información de real estate. ¿Ok? Pues, ¿Estás lista? Lista. Bueno, Dayani, una de las preguntas que quiero hacerte es sobre el préstamo de FHA. Siento que hay mucha información errónea allá afuera. A lo mejor hasta yo mismo he dicho algo que no es. Quiero que nos expliques sobre el préstamo de FHA. ¿Es específicamente para primeros compradores? No. Ok. FHA es el préstamo que más usan los primeros compradores, pero no necesariamente tú tienes que ser un primer comprador para calificar para FHA. Muchas personas pueden ya tener un préstamo que sea convencional, pueden haber ya tenido pues una propiedad en título y todavía pueden hacer un FHA. Ok. Lo que pasa es que como FHA las personas dicen no, como primer comprador con 3.5% down payment, porque es el préstamo que más usan las personas que compran por primera vez. Claro. Pero incluso tú puedes ya tener un FHA y puedes adquirir otro préstamo FHA si cumple ciertas condiciones, como que la propiedad esté a más de 100 millas y cosas así, pero no necesariamente es para primer comprador. Oh, ok. Ya, sí, porque como dije, hasta yo a lo mejor en algún punto, porque yo siento, y yo siempre lo digo, que yo no me sé todo. Yo a mí todavía siento que yo tengo algo nuevo que aprender todos los días, la verdad. Y a lo mejor yo he dado alguna información que no es sobre el préstamo de FHA y como te dije, también he escuchado alguna... Sí, que las personas asocian como primer comprador con FHA. Exactamente. Los down payment assistance, estas ayudas para el down payment sí requieren que sean primer comprador. Pues la mayoría, hay otras que no, pero bueno, en la mayoría sí lo requieren, sí te piden que no estés en el título de una propiedad en los últimos 3 años, pero para el préstamo FHA no. Ahora, el FHA es más usado por los primeros compradores porque es menos riguroso con el crédito. Tú puedes tener un puntaje menor que lo que requiere convencional. Entras con menos down payment, con 3.5% down payment. Y el interés es más favorable en FHA que en convencional. Yeah. Entonces, a veces, las personas que van a comprar por primera vez o no tienen tanto dinero para el down payment o tienen el crédito un poco más bajo y es una posibilidad que hagan FHA en vez de convencional. Okay. Es su mejor opción. Y la gente como que lo asocia, pero no requiere ser primer comprador para hacer un FHA. Ok, ya. Qué bueno que
que aclaramos eso. Pero ahora que ya mencionaste el préstamo convencional, ¿cuáles son las mayores diferencias entre el préstamo FHA y el convencional? ¿Y cuándo se debería elegir uno y otro? ¿O cuándo tú aconsejarías más que se vayan por un convencional o un FHA? Bueno, si la persona va a comprar su primera propiedad y tiene, pues digamos, 20% de down payment, no siempre es el caso, pero ahí siempre tú vas a recomendar un convencional, porque ya de entrada tú estás evitando el mortgage insurance. ¿Qué es el mortgage insurance? Si nos puedes decir rapidito. Sí, es ese seguro que vas a pagar por tener un mortgage menos con un down payment menos del 20%. Ok. Entonces, con FHA siempre tú lo vas a requerir. Con convencional, si tú entras con 20% o más, tú no requieres un mortgage insurance. Una de las ventajas que tiene hacer un convencional, si tienes ese down payment, es que te evitas el pago del mortgage insurance y tu pago que mensual es más bajito. Claro. Ahora, ¿qué ventaja tiene convencional sobre FHA? Si incluso vas a entrar con un down payment menos del 20%, puedes removerte ese mortgage insurance sin necesidad de refinanciar una vez que tu propiedad alcance el 20% de equity. Ok. Que con FHA, si eso pasara, tú tienes que refinanciar de todas maneras, porque el mortgage insurance no se remueve, a menos que ciertas condiciones apliquen por toda la vida del loan o por 11 años al menos. Aunque una persona haya comprado con FHA, pueden remover el mortgage insurance sin refinanciar, no. Sin refinanciar, no, pero refinanciando sí, una vez que la propiedad ya haya alcanzado o hayas pagado. Bueno, siempre que vayas a hacer un FHA, tú vas a tener el mortgage insurance. Si ya tú vas a refinanciar cuando tu propiedad alcanzó el 20% de equity o más, ya tú haces un convencional. Y no tienes que hacer un FHA. ¿Refinancias a convencional? Tú refinancias con un nuevo préstamo, con nuevos términos, a convencional. Oh, perfecto, qué bueno. No, ya. Siempre al principio, no importa con el down payment que vayas a entrar, con FHA vas a tener un mortgage insurance. Okay. Si es más del 10% es menos que si es con 3.5%, pero la diferencia es mínima. Ya, ok, qué bueno, ¿sabes? Aclarar estas cosas porque hay muchas personas que les interesa toda la información que tiene que ver con los préstamos y cuál es mejor a escoger FHA o convencional y quién mejor que tú para que nos puedas aclarar esas preguntas. Algo que yo estaba viendo también acerca de los préstamos convencionales y lo he visto en bastante de los disclosures, que pues del primer año al año 10 vas a pagar una cantidad y después al otro año, del año 10 hasta el final del préstamo, pagas otra. Y es por eso mismo que estabas explicando porque se remueve una vez. Se remueve una vez. En el loan estimate, cuando ves esas dos columnas, ya el sistema pues reconoce que después de un término ya vas a haber pagado ese 20% y ellos te van a remover el mortgage insurance. No, pero de verdad que bueno que respondimos esas preguntas y aclaramos sobre el préstamo FHA y convencional. Ahora, otro tema que he visto bastante en las redes sociales y es el tema de los gastos de cierre. Primero que todo, explícanos qué son los gastos de cierre. Ok, bueno, los gastos de cierre es como un resumen que enviamos al cliente un estimado para ese préstamo. Incluye no solamente por los costos del banco. Muchos clientes piensan que en los gastos de cierre todo esto es lo que me está cobrando el banco, pero en realidad ahí incluye gastos de todas las partes implicadas. Okay. En el inciso A siempre va a estar el costo del banco. Eso es lo que el banco... El fee que te cobra. El fee que te cobra el banco. Claro, por supuesto. A partir de ahí, ningún gasto es para el banco. Okay. A partir de ahí viene el appraisal, que lo requiere para valorizar esa propiedad. Viene por los gastos de título, que es como la entidad que va a estar implicada en chequear que la propiedad, quiénes son los dueños, el survey, que pueda pues traspasar ese título a los nuevos dueños. Luego el seguro de título también. El seguro de título. Luego vienen los taxes de gobierno, como nadie se escapa de eso, hay que pagar esos taxes. Que luego viene pues los escrows, el pago del seguro de esa propiedad, el pago de los taxes de esa propiedad, y la suma de todo eso es lo que hacen el total de los gastos de cierre. Muchas personas dicen, no, el banco me cobró todo esto. El banco no te está cobrando todo eso. Eso es un estimado que resume todos los costos que tú requieres para comprar esa propiedad. Claro. Donde está implicado el banco, la compañía de título, el condado con sus taxes, la compañía de seguro con el seguro que te va a vender a la propiedad. Todo eso es lo que suma esos gastos de cierre. Ya. Ahora una cosa.
explícanos quién se encarga de pagar los gastos de cierre. Porque es responsabilidad del comprador, ¿cierto? Claro, la mayoría. Ahora. Cuando tú estás comprando con un financiamiento, la mayoría es responsabilidad del comprador. Exacto. Hay otros gastos de cierre que incluye el seller, como los pagos a los realtors o los pagos de... Claro, el seller tiene sus gastos de El cierre seller también. tiene esos gastos también. Pero los gastos de cierre en realidad siempre le han correspondido al comprador. Toda la parte que corresponde a la propiedad, Claro. pues corresponde al comprador. Pero a donde quería llegar, si tienes un buen redactor y un redactor que sepa en la parte que te ayude con la negociación, hay muchas veces que o el comprador paga la mitad o hay veces que no paga nada, ¿correcto? Eso forma parte de la negociación que tú tengas con el vendedor. Pero sí. Le vas a pedir para tu comprador X cantidad de dinero para que Claro. cubra esos gastos de cierre. Exactamente. Pero son responsabilidad del comprador. Es que en realidad ahí es donde quería llegar, porque hay veces que muchas personas piensan que lo único que tiene que pagar el comprador es el down payment y los fees del banco. Pero No, por ejemplo, a mí muchos clientes me dicen, ¿y por qué tengo que pagar yo la price si eso lo manda el banco? ok. Y una de las cosas que siempre uno dice, bueno, ¿quién necesita el préstamo? Quien necesita el préstamo eres tú. Exactamente. Entonces, quien necesita hacer una valoración de esa propiedad eres tú. Claro. El banco te va a dar un servicio, pero en realidad quien necesita ese servicio es la persona que está teniendo el préstamo. Por supuesto. Hay veces que algunos bancos te pueden, tú sabes, pues negociar esa price, o darte un crédito, pero ese es un fee del buyer. Del buyer. Siempre del comprador. Ok, no, qué bueno. Igual que la compañía de título, quien debe pagar el survey, quien debe de pagar la búsqueda que el título esté limpio, que no tenga ningún link a esa propiedad, es interés del comprador. Claro. Es el comprador quien va a adquirir esa propiedad. Claro. Entonces es un servicio que le contrata a la compañía de título. Por supuesto. No, pero qué bueno que entonces ya nos ha explicado también un poco sobre los gastos de cierre. Y ya que estamos en ese tema, vamos a entrar en un otro tema un poquitico complicado también, que son los escrow, ¿verdad? Sí. A muchas personas le ha pasado, y hay muchas personas también por ahí que dicen que comprar casa con una constructora es una estafa, porque después le dicen que va a ser un precio y después otro porque le subieron el pago mensual. Y muchas veces eso pasa porque cuando una persona está comprando una nueva construcción, está pagando por los taxes del lote nada más, ¿verdad? Y al otro año, cuando ya la ciudad hace el assess value de esa Exacto. propiedad y ya sube porque ya hubo una compra, por Te van a supuesto subir. que te van a subir los taxes. Entonces ahí es donde viene el incremento, pero no fue porque la constructora o te engañó Ni o, porque el interés te cambió. o porque tú no diste. He escuchado por ahí también que dicen, esas personas que le están pagando los gastos de cierre, ahí es donde viene después, donde lo estafan porque no dieron nada para el gasto de cierre y eso hace que después le sube el pago mensual. Primero, antes de qué está hecho el pago mensual, el mortgage, ¿de qué está hecho? Ok, el pago por mensual incluye el principal y el interés. El principal es el préstamo que estás adquiriendo, pues digamos que tu propiedad vale $300,000, diste un down payment de $25,000. Tu principal es $275,000, que es el dinero que tú le vas a deber al banco Ok. por 30 años. A un interés X. El interés va a ser en dependencia de muchos factores, el programa que tú vas a adquirir, Ujú. de tu crédito, del monto, de muchos factores, eso, del mercado, ese va a ser tu interés. Entonces, ese es el principal interés, que digamos que suma pues $2,500. Y el interés, disculpa que te interrumpa, digamos que a ti te dan un interés del 5% a 30 años fijo, Fijo. ese interés no te va a cambiar. Ese interés no te va a cambiar. Entonces- toda la vida del loan, ese interés va a ser exactamente fijo, 5%. el mismo. Entonces después vendría el A seguro eso y le los taxes. sumamos el mortgage insurance. El mortgage insurance. Si entras con menos del 20% o si haces una FHA, a eso le sumamos el seguro de la propiedad, Ujú. que no tiene nada que ver con el mortgage insurance. Ese seguro de la propiedad es el HAZARD, Exacto. es para que te proteja por la propiedad ante un desastre. Porque el mortgage insurance es para proteger al banco. Sí, es para ese loan. Exacto. El seguro tú lo vas a adquirir para tu propiedad. Para tu propiedad. Para Exacto. ante un reclamo de cualquier desastre, una pared, una inundación, Sí. algo en tu propiedad. Y los taxes no tenemos control en los taxes que paga esa propiedad al condado.
Exactamente. Entonces, La sí. suma de todo eso, Ujú. principal, interés, tasas y seguro, es lo que suma tu pago mensual. Exactamente. So, ahora, ¿qué es lo que podría subirte en un mortgage? Sí, ya estamos viendo que el principal es lo que es y el Seguros interés es lo y que es. taxes. Seguros y taxes. Principal interés, eso no te va a variar. Si tú hiciste un préstamo por 30 años interés fijo, eso se va a permanecer 5% por 30 años interés fijo. Perfecto. Eso no te va a variar. Ahora, lo que te puede variar es el seguro y los taxes. Si el seguro sube, Por porque supuesto. todo, si sube un 5% o si baja, Ujú. ese seguro te va a modificar y te va a Claro, bajar el pago mensual. claro. Y si los taxes suben, también te va a subir. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Que en la mayoría de las constructoras, como los taxes caen en el sistema, tú sabes, en el condado es por el terreno nada más. Claro. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Yo hago un estimado de esa propiedad. Por ejemplo, en los casitos de nueva construcción que hemos cerrado, Ujú. pues lo que hacemos es, pues miramos en el condado, ponemos el market value, por cuánto es que se va a vender, y ellos nos dan un estimado, aplicando hostes o no hostes, ellos nos dan un estimado, y ahí ponemos 4,000 pesos o 3,500, el número que nos diga. So, ya tú siempre haces el estimado cuando vienes a hacer. Y ya los escrow no le van a cambiar significativamente al año. A veces sí cambia, porque a veces el sistema estima que va a estar $4,000 y en el siguiente año Claro. ya te suba 5,000 o te suba 6,000. Eso Eso es lo no que- tenemos control. Ok, porque Eso es el condado. eso es lo que quería saber también, porque por ejemplo, tengo unas amistades que le pasó que le subió el pago mensual significativamente porque le subieron los taxes y le subieron el seguro. Ok, ahí estamos bien, eso puede subir. Pero le estaban cobrando mensualmente una diferencia que tenían en ese escrow. Ok. Explícanos qué es eso. Sí, acuérdate que la cuenta de escrow tú la inicias cuando tú vas a cerrar tu propiedad. Ok, Dentro de los gastos de cierre que hablamos al principio, hay 3 meses que tú vas a poner en escrow para tus seguros y tus taxes. Entonces, así va a iniciar tu cuenta de escrow. Ahora esa cuenta de escrow con cada pago se va a alimentar. ok. De tu pago que mensual, que son 3,000 pesos, y 500 es para seguro y taxes, esos 500 pesos el banco lo va a coger y lo va a poner en esa cuenta de escrow. Ya. Y esa cuenta de escrow se va a ir alimentando cada mes con esos pagos mensuales tuyos. Cuando llegue pues noviembre, para pagar los taxes al condado, el banco toma de esa cuenta de escrow, de los fondos que hay en esa cuenta de escrow, y le paga al condado. Toma de esa cuenta de escrow y le paga al seguro. Ok. Si estimamos hace un año, en el momento de cierre, que los taxes iban a ser 3,000 y el seguro 2,000, ese escrow tiene $5,000 en esa cuenta. Claro. Pero si al llegar ese momento, en vez de 5,000, es 7,000, cuando el banco vaya a sacar de esa cuenta $5,000, ya Hay le van a un- estar cortos $2,000 que ya no tienen esa cuenta. Claro, lo que se diría. Entonces esos $2,000 que ellos hacen, lo ajustan en los siguientes pagos mensuales, Ya. que es cuando tienen un short de esa cuenta, y es por eso que le aumentan el pago mensual. Pero ellos te dan otra opción, que es cubrir esos $2,000 de diferencia De tu bolsillo en de cash. tu bolsillo. Si tú no quieres que te afecte el pago mensual, te dicen, mira, la cuenta de escrow tuya está corta porque estimamos $5,000 para seguros y taxes y es 7,000. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Tú quieres pagar esta diferencia y el pago mensual tuyo se te queda igual. Claro. Si no la quieres pagar porque son $2,000, te lo aumentan en tu pago mensual. Claro. Ahora, te digo algo. Pasa también al revés, lo que ahí nadie nos va a llamar. ¿En qué sentido? Si la cuenta de escrow está en positivo, tiene más dinero de lo que Ok. realmente necesitaba, el banco te manda un cheque o te ajusta el pago mensual a menos. Ah, qué bien, mira. Lo que pasa es que de esos casos no nos enteramos porque Sí. nadie nos llama para decir, no, ya sabes, el pago mensual me bajó. Sí, te Todo el va. mundo te va a llamar cuando el pago mensual pues, va a subir, alarmado, Siempre asustado. así. Pero si la cuenta de escrow, pues digamos que sobreestimamos en el momento de cierre que los taxis iban a ser 5,000 y el seguro iba a ser pues 2,000, y resultó en un año que los taxis fueron pues 3,000 y el seguro 1,000, ese excedente ellos te lo dan también. Te lo dan para atrás. Te lo mandan en un cheque o si no, te lo ajustan en el pago mensual. Como tú quieras aplicar eso, aplicarlo al principal. Varios bancos te dan, cada año el banco te manda un statement de esa cuenta de escrow y te dice todo lo que depositaste mes tras mes y te dice todo lo que pagó para tu Wow. seguro y para tus taxes. Y esa conciliación es anual. Qué bien, qué bien. Ahora una cosa. ¿Cómo se puede evitar ese shortage? Chequeando. ¿Cómo se evita?
Claro, chequeando si lo que tú estimaste en tu cierre que ibas a pagar en seguro o en taxes es de verdad es lo que va a pasar en un año. ¿Cómo así? Por ejemplo, Ajá. digamos Explícanos que un tú vas- poquitico más porque sí. me quedé también. Digamos que tú vas a comprar esta propiedad Ok. y tú sabes que tu seguro, estimamos en tu pago que mensual un seguro de 3,000 pesos al año. Ujú. Y ya tú viste por un notice que te llega aquí a tu casa, que se llama el Twin Notice, que te llegan como en agosto, en septiembre, que te están diciendo, oye Gino, los taxes de esta casa ya no son 3,000, son 5,000. Ya tú puedes ya saber que tu cuenta de escro va a estar corta, porque lo que el banco tiene en tu cuenta de escro es por 3,000 pesos, no es por 5,000. Ya. So, cuando en noviembre tu banco tenga que mandar un cheque de $5,000, tú nada más que le diste 3,000, el banco va a estar 2,000 pesos Va a corto. estar dos cortos. Entonces ahí mismo tú tienes que decir, oh, espérate, yo tengo mi pago por mensual con unos taxes de 3,000, pero en realidad son 5,000. Tú vas a saber ya que tu cuenta de escro va a estar corta. Y tú puedes llamarte al banco y decirle, mira, voy a estar corta, te voy a mandar un pago extra Claro. para tu cuenta de escro. Ya, pero hay muchas personas que no se fijan en eso que les llega, entonces no hacen ese pago. Yo sé. Pero déjame Y preguntarte algo. normalmente, por ejemplo, hay personas que lo miran y tampoco lo entienden. Y porque tampoco son lo una pila de entienden. columnas, dice el presupuesto aprobado, el presupuesto que se va a presentar. Entonces muchas personas ven un puro Claro. numerito. Pero sí, eso es importante porque eso te va a decir qué estima que tus taxes van a llegar a ser. Y que no vayas a tener ese shortage ahí que el banco no te vaya a cobrar. Pero déjame preguntarte entonces, ¿de quién es la culpa eso? De que pase. Eso no es culpa de nada. No es culpa de nadie, ¿verdad? Pues es Eso- la misma razón por la que te estaba diciendo. Lo que he visto en internet, diciendo que las compañías que te pagan los gastos de cierre es una estafa porque después ahí es que te incrementa Es que realmente el pago el pago de los mensual. gastos de cierre no te va a afectar para nada en tu cuenta de escro. Es lo que te iba a decir, ¿tiene algo que ver, algo que te iba a preguntar, ¿tiene realmente algo que ver que te paguen, que estas compañías de constructoras te paguen los gastos de cierre? ¿Tiene algo que ver con el incremento después del pago mensual? Para nada, no tiene nada que ver. No, Ya no saben, está ya. relacionado. La única cosa es que, bueno, tu financista que estime en una nueva construcción, es importante que estime bien los taxes. ¿Entiendes? Exacto, claro. Que no se guíe por los taxes que estén en el condado, porque esos taxes son a veces 400 pesos, 1,000 pesos. Sabemos que una propiedad, unos taxes al año, pues no van a ser $1,000. Por supuesto. Entonces ahí es una alerta para uno decir, espérate, estos son los taxes nada más de terreno y vamos a estimar esto. ¿Qué pasa? A veces también es conveniente para nosotros, si vamos a quitarnos el escenario de la nueva construcción, Claro. vamos a ponernos un escenario de una propiedad ya un resale. Ajá. Si esta propiedad tiene $5,000 porque se vendió en el 2020 con un valor de $400,000, a mí me conviene para precalificarte tal vez tomar estos taxes que tiene actual. Bueno, Porque si yo te tomo unos taxes, si yo te digo ahora se va a vender en 600, voy a hacer un estimado a la ciudad y veo que los taxes en vez de 3,000 son 6,000, a mí no me conviene tal vez tomar 6,000 porque tal vez ya no calificas para esa propiedad. exactamente. Entonces yo puedo decir, yo voy a tomar los taxes que esta propiedad tiene actualmente y por un año son los taxes por los que yo te voy a precalificar. Ya. Cuando el condado ya registre esta venta y sepa que esta casa ya se vendió, él le va a hacer un reassessment, va a valorizar, a actualizar ese valor en el mercado. Ya te entiendo. Esos taxes te van a subir y a ti te van a subir los taxes por ende. Pero si yo hacía ese escenario, hacía ese estimado, tu pago por mensual iba a ser más alto, tus gastos de cierre iban a ser más altos y tal vez ya no calificabas para esa casa. Exactamente. Igual, Ya. eso es algo que se le explica al cliente. Tú sabes que esta propiedad tiene unos taxes por este valor del 2020. Cuando se venda, pues esto afectarte de aquí a 1 año, 2 años. Por eso la importancia de trabajar con un lender que te explique todas las cosas al principio, ¿verdad? Y sobre todo afecta mucho cuando la propiedad es de unos únicos dueños. Cuando estás comprando una propiedad que no se ha vendido mucho en el mercado, que Ok. lo tuvieron unos viejitos y esa propiedad nada más que se vendió en el 2000 y ahora es que se va a volver a vender, esos taxes están muy bajitos. Ah, claro. Porque si esa persona tiene hostel, el hostel tiene una protección de que no te va a subir tanto los taxes año tras año. Ok. Entonces esa propiedad ha llegado al 2026 con unos taxes de $3,000 y tal vez al próximo año te va a subir a 7,000 Claro. porque se va a actualizar. Entonces hay prestamistas que para solo el simple hecho de calificarte pueden tomar los taxes que están ahora mismo en Yo lo he hecho. Ok. Lo que tú sabes, aquí lo importante es explicárselo al cliente. Es decirle, explicárselo al cliente, mira, claro. te estoy tomando los taxes de este año son $5,000. No, y si me sube el año que viene, puede pasar cuando te Claro. hagan un reassessment.
Pero si la propiedad no tiene homestead, tal vez tú la aplicas en homestead, eso te puede pues, balancear un poquito ese incremento. Siempre Claro. por lo importante es hablarle claro al cliente y hablarle. explicarle las consecuencias que tiene comprar una casa. Es lo que yo digo siempre también. Y cada vez que yo hablo con un cliente, yo le digo, mira, yo te voy a hablar las cosas lo más claro posible para que después no haya allí, no me dijiste. Exacto. Yo te pongo todo sobre la mesa, te explico todo, aunque hay veces que se escucha un poquitico mal o no le cuadre tanto al cliente, pero yo siempre prefiero, y yo sé que tú trabajas así también, hablar las cosas claras. Y ahí podemos entrar al tema, lo que estábamos hablando y A hablamos veces ayer eso en tiene consecuencias. tiene consecuencias. Porque a veces tú le hablas a un cliente, mira, 2 más 2 es 4, y ese cliente como que se asusta. Viene otro realtor, otro financista, y le dice, no, eso te va a salir un poquito más barato, y no le explica bien, y la persona se está yendo porque el pago es 50 pesos más barato Exacto. con ese financista, en vez de conmigo, que le estoy diciendo, mira, te estoy pues, tomando estos taxes que son el estimado. Claro. Entonces eso es muy caso por caso. Tú le tienes que explicar, y a mí, si yo le hablo claro, Sí, no, yo sé que... cumplo con hablarle claro, ya después lo que quiera hacer, de verdad se No, y es lo mismo, y por eso yo, de verdad te digo, llevamos trabajando mucho tiempo por eso mismo, porque los dos trabajamos de la misma manera. Preferimos, ¿sabes? A lo mejor... correr el riesgo. Correr el riesgo de perderle a un cliente, pero por lo menos decirle las cosas como son desde el principio. Y la mayoría de verdad sí se queda, porque los Sí. clientes sienten cuando tú le estás diciendo la verdad Exactamente. y no le estás brindando un sueño, no le estás hablando como que todo es muy bonito. Esta es la Claro. realidad, comprar casa es una responsabilidad por Sí. 30 años y te pueden pasar cosas. No, ¿Me no, entiendes? 100%. Pero Y en la parte de usted, y lo mismo que estamos hablando de él, y hablamos en el en vivo también que hicimos, y hemos hablado varias veces tú y yo, ¿sabes? Ya por teléfono y eso, que a ustedes los lenders a veces son los que le toca decirle un poco, dar las noticias un poco más que los clientes no quieren escuchar tanto, como, ¿entiendes? sí, yo siento que el lender como que tiene ese trabajo más difícil Sí. De decirle al cliente la parte fea. Sí. Y El- nosotros los realtors como que es más positivo. El realtor todo es más positivo. Mira qué linda está la cocina, Sí. fabulosa esta casa. Esta casa te va a la voy a encantar, negociar, te va a sí. encantar. ¿Te imaginas aquí con tus niños en la piscina? Sí, es Todo verdad. salen, como que se relacionan un poquito más, tienen como más confianza con Claro. el realtor que lo que desarrollan con el lender. Sí. Porque con ustedes salen a ver pues diferentes casas. Ya, normalmente cuando tú sales con una familia, tú sales con los hijos o con los padres o con Exacto. la esposa. Entonces siempre como que ya tú te integras más a esa familia. Claro. Vengo yo después de que tú le brindaste todo ese sueño a decirle, bueno, esta casita tan bonita te va a costar tanto a mí. Claro. Sí, Y es entiendo. ahí. Sí. Y entonces ahí donde ellos siempre como que la relación mía con los clientes no es tan estrecha o tan, digamos, amigable, no quiero Claro. usar la palabra, pero No, pero tú siempre has tenido una buena relación con los clientes. Porque yo sé que siempre has tratado de hacer lo mejor. Tú sabes que sí, puedes. pero lo que te estoy diciendo es que me toca a veces dar la parte Sí, negativa. sí. Esto te va a costar tanto mensual, vas a tener estos gastos de cierre y tal. Y Entonces, es a veces no es porque o tú quieras o tu banco no es que. No, es que es así. es que lo requiere. Lo requiere. Y algo que también aprovecho para aclarar, cada transacción es completamente diferente, ¿verdad? Porque hemos tenido clientes que de pronto, y yo estoy seguro que tú has tenido miles también, porque tú trabajas con no Más solo realtor, conmigo, sino con claro. más realtor. Y has tenido clientes que han tenido diferentes historias, sus transacciones han sido diferentes. No. Fíjate si todas las transacciones son diferentes, que una propiedad en esta misma cuadra, costando $350 cada una, esta paga $5,000 de taxa y tal vez la otra $7,000. Claro. Y me ha pasado que me han dicho, pero ¿por qué no califico para esta propiedad que vale lo mismo, que te dan el mismo down payment? Tal vez no calificas porque el gasto de los taxes de esa propiedad es más alto. Exacto. Porque uno no califica por el precio que tiene esa propiedad, califica por el pago que va a tener el pago pues, mensual de la propiedad. Claro. Eso Mira es lo qué que tú bueno. calificas. Claro. Entonces, si el pago pues, mensual que integra el pago de los taxes es más alto, tú puedes calificar para una propiedad de 350 con $5,000 de taxes y no calificas para una propiedad de 350 con $7,000 de taxes. Exacto. Claro. Y eso muchos clientes, pero ¿cómo si yo gano lo mismo? Sí. Y fulanito aplicó para Es- esta es lo casa que y te pagó iba- menos que yo porque yo pago tanto. Es lo que te iba a Y decir. es lo que pasa. O no, yo tengo un familiar, una amistad que ellos compraron con tanto dinero porque ellos no. Pero entonces cuando ya tú vas a revisar a fondo,
a esa Tal vez le familia. aplicaron ayudas, tal vez le aplicaron... O el crédito no está los tan bueno como el de la otra persona. Exacto. Por eso lo mejor siempre es venir a nosotros y que nosotros le hagamos el trabajo de revisarles todo y ver dónde estamos parados, ¿correcto? Ahora que mencionaste cómo es que se califica una persona, que dijiste que explicaste que era No por el precio de venta, sino por el pago mensual. por el pago mensual. Explícanos un poquitico cómo es que entonces el proceso para calificar a una persona. Bueno, también es muy... Un poquito complicado. Bueno, es que tiene muchas variantes. Ok. Porque cada persona, pues según el tipo de ingreso, se califica de diferente manera. Claro. Hay personas que califican, por ejemplo, si es self-employed, yo le tengo que tomar un averaje de los últimos 24 meses, pero si es empleado, es por W2, el pago de los últimos 4 semanas. Entonces eso también como que difiere un poquito. Nosotros tomamos de tu ingreso, un averaje mensual, el 45% a un 50% de tu ingreso. Ok. Y de ahí no se pasa tu pago mensual, más tu liability, más si pagas un carro. Entonces, así más o menos calificamos. Sí, es un tema un poquitico más denso. Sí. Lo mejor realmente es que si estás no confundido, estás a lo mejor no sabes si realmente calificas o no, lo mejor es comunicarse con nosotros. Claro, porque además tiene muchas cosas, es el interés, acuérdate que el interés es una transacción, pues lo que mide es el riesgo. Claro. Entonces, el interés va a ser según tu crédito, según el tipo de propiedad que vas a comprar, según el programa con el que vas a comprar esa propiedad. Es lo que va a medir el sistema del interés. Hay personas que me dicen, yo veo que el interés está en 5.75. Sí, pero eso es un escenario ideal de 7.40 en el crédito, tú tienes 6.40. Claro. Tú no vas a optar por ese interés. Para ese interés tienes que pagar puntos de descuento, tienes que... Exactamente. ¿sabes? Entonces, los puntos de descuento, ya que lo mencionaste. ¿Cómo funcionan los puntos de descuento? Porque a lo mejor hay muchas personas allá afuera que piensan que comprando un punto de descuento para el interés le va a bajar un punto completo en el interés. En la tasa. Cuéntanos un poquitico cómo funciona y cuál es el precio que se está viendo para un punto ahora mismo. Lo que pasa es que una cosa es la tasa de interés y otra cosa es el precio, el pricing para ese interés. Ok. Entonces, la tasa de interés, pues supongamos que es 6%. La persona dice, yo voy a comprar un por ciento de discount point, de puntos de descuento. Ese por ciento no es que tú vas a bajar de un 6 a un 5%. Claro. Es que tú vas a comprar el precio con un por ciento, un cuarto de interés, un cuarto, un octavo, eso varía todos los días. Claro. Entonces el precio es un por ciento, más o menos por la relación que viene siendo un por ciento por cada cuarto de tasa de interés. 0.25. 0.25. Ok, so, si Digamos tú vas que tú lo hagas es 300,000 pesos. Ok. Tú vas a pagar $3,000, que es un por ciento, para descontar de 6% a 5.75. a 5.75, claro. Por eso siempre es mejor antes de comprar un punto, yo siempre recomiendo. No, Gino, ¿cómo puedo comprar un punto? Me han recomendado me han dicho que puedo comprar puntos de interés. Yo digo, ok, un momentico, vamos a sentarnos con Dayani o vamos a llamar a Dayani a ver cuánto te saldría ese punto de interés para ver si te da vale la negocio. pena, claro. Porque de pronto te vas a estar gastando a lo mejor $12,000 en puntos para que te baje ¿qué? En el pago mensual, 50 pesos. Todo depende del loan, porque Ok. hay veces que si tú bajas por 0.25, un loan que es grande, sí te va a hacer un impacto en tu pago mensual considerable. Ok, Ahora, si tu loan es pequeño y tú vas a descontar de repente un 0.25 y te descuenta por $75 y tienes que pagar 3,000 pesos, mira, tal vez no te vale la pena. sí, mejor te Es quedas mejor con te ese quedas dinero. con esos 3,000 pesos y lo inviertes en las reparaciones, en lo que necesites. Y también hay que tomar en cuenta el mercado. Si tú piensas que no va a ser tu propiedad a largo plazo, o si tú piensas que va a ser una propiedad pues, de inversión, o se espera que se refinancien de aquí a 2 años, a 3 años, no compres tantos puntos de descuento. Exacto. Porque tal vez ese dinero tú no lo vas a recuperar hasta en 5 años, hasta en 6 años, y tu mente está refinanciar en 2 o en 3. Exactamente. Entonces, ¿para qué vas a comprar esos puntos de descuento? Claro. No, de verdad, qué buena información que nos estás dando hasta ahora, tú sabes. Oh, wow. De verdad, ha sido buenísimo. Ahora ya para terminar, Ok. te voy a hacer una pregunta un poco controversial, porque cada cual tiene su opinión en esto. Ok, so, ahí te va. ¿Qué tú recomiendas? ¿Es un buen momento para comprar ahora? ¿O cómo tú ves la situación? Cuéntanos Mira, un poquitico.
En barra, no tengas miedo porque, No, yo no como te tengo- dije, sí, yo no cada tengo cual miedo, tiene, yo hay no tengo- muchas opiniones allá afuera. Hay gente que dice, no es tiempo de comprar, el mercado se va a No. caer. Cuéntame. Yo no tengo miedo y te voy a decir lo mismo que repito desde 2015 que empecé en este negocio. No importa cómo esté el mercado, tú te tienes que fijar si es tu momento para comprar. Si tú tienes tu ingreso, si tú tienes tu crédito, si tú tienes tu fondo o posibilidades en el mercado como Hontan Giro, como que los sellers están pues ayudando con los gastos de cierre, tú debes aprovecharlo. Exacto. No importa qué situación del mercado, porque puede ser que el mercado el día de mañana sea una situación ideal, que bajen. Tal vez tú no estás ni con tu ingreso como lo tienes ahora, ni con el Exacto. crédito como lo tienes ahora y no puedes comprar. Siempre pongo el ejemplo de COVID. Cuando en el COVID todo el mundo me decía, no compres, que nadie sabe qué va a pasar con el mercado y tal. Todas las personas que compraron el COVID hoy están agradecidas de haber comprado el COVID. Claro. Porque- Yo fui uno de ellos. Exacto, y todo el mundo porque decían, tú estás loco, no Sí. te sabes, si cierra el negocio, si cierra el país se va a Yo desbaratar. hablaba mucho de eso ¿Y también. qué pasó? Eso fue un excelente momento para Para comprar. un 3% cogido en ese momento. y Entonces- un duplex que compré en 320. un Entonces duplex no que hoy. puedes guiarte por el mercado, porque el día de mañana vas al mercado y ¿qué pasa? Sube la demanda. Si Sube. sube pues la demanda, suben los precios. Se convierte esto en una subasta como fue en el Como COVID. fue en el Que COVID. todo el mundo estaba dando pues $20,000 por encima de la price, $10,000 por encima de la price. No, y que tú Eso- veías 10 personas alineadas en una propiedad para ver la propiedad. Era una locura. Una locura. Entonces, ahora mismo, en lo que tú dijiste que los sellers estaban pues, pagando por los gastos de cierre, Sí, eso no se veía antes. exacto. Antes que se le pagaba nada. Eso se está viendo ahora porque el mercado está favoreciendo para los compradores que los sellers le paguen. Pero en el COVID, el seller pues no pagaba nada. El seller, si la price pues venía en 300,000, 220 pues lo ponían pues 320 Claro. o 340. Claro. Entonces, tú tienes ese dinerito en el bolsillo, pues 20,000 pesos y 40,000 pesos por encima, No. tal vez no. Exactamente. Entonces, si no es tu momento, no te No, y preocupes. ahora con lo que se está hablando de los taxes y todo, si lo llegan a quitar, a mí la demanda va a subir Sí, eso. y cuando la demanda sube, los precios suben. Los precios suben. Entonces, ¿qué va a hacer? Esto aquí en la Florida, mucha gente va a apuntar el foco para acá y dice, coño, vámonos para la Florida que no hay taxes. Muchas personas ya el foco comprando está en aquí. la Florida. Y es que ya el foco Ya está en la está Florida. Desde el COVID, por toda la situación del COVID, por el gobierno y por todo, está en la Florida. Ya el No, foco. sí. Esa demanda sí es creciente. Pues nada, ya ustedes saben, lo escucharon de una de las mejores Ay, lenders que hay gracias. aquí en todo esto, su opinión sobre muchos temas de los que hablamos y bueno, este que sí es un buen momento para comprar. Pero nada, Dai, de verdad muchas gracias No, por, muchas tú gracias sabes, a por ti, que estar nunca aquí. había hecho un video en vivo y me motivaste y me Sí. empujaste, aquí estoy. No, pero lo hiciste excelente. Estaba nerviosa al principio. No, pero lo hiciste súper bien. Bueno, ya, ok. Bueno, familia, entonces nada, recuerden, denle like al video, suscríbanse y muy importante, denle click a la campanita para que Las YouTube, notificaciones. exacto, las notificaciones y YouTube les anuncie cada Y vez si que me saca un quieren video. de nuevo, se lo dicen. Y si si quieren tener a Dayane por aquí, me lo dejan saber en los comentarios. ¿Cuál es tu número, Dayi, para que 786-973-0702. y el mío que nunca está de más, 239-265-3150? Me lo aprendí hoy. Coño, ya ustedes saben, nos vemos entonces.